Buenas tardes a todos por estar hoy aquí en esta primera mesa de debate del tercer foro de pensamiento social que lleva por título el repensar lo humano. Esta mañana ya hemos tenido la primera actividad del foro, acopla un poco que era en la que se ha proyectado el documental Yes We Fuck. Hay un poco de problema con el... Sí. Apagamos... Vale. En la que se ha proyectado el documental Yes We Fuck y luego hemos tenido un posterior debate con uno de los directores del documental y una experta en género de aquí de Asturias. Y bueno, esta tarde, a continuación de esa actividad y dentro de la misma línea, tenemos esta primera mesa del foro dedicada al activismo y el cambio social. Hemos decidido elegir entre los temas de debate para este año dentro del foro, como primera mesa y para abrir este foro, el activismo y los movimientos sociales, porque hemos considerado dentro del mundo de la sociología que los movimientos sociales pues siempre han jugado un papel importante dentro de los grandes cambios sociales que se han movido y se han producido en nuestras sociedades. Para ello hemos traído a tres representantes de tres movimientos que, aunque aparentemente no parecen tener mucha relación, sí que están relacionados, pues los tres tienen una representación y reclaman pues tanto desde las posturas desde el cuerpo o de la sexualidad. Tenemos para ello representantes del feminismo. A mi izquierda tengo a Sandra Dema. Sandra Dema es licenciada y doctora en el área de Sociología de la Universidad de Oviedo, dentro del Programa Interdepartamental de Estudios de la Mujer, y además es profesora titular en el Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo. A continuación tenemos a Antonio Centeno como representante del Foro de Vida Independiente, podríamos decir, dentro del movimiento de la diversidad funcional. Antonio Centeno es miembro del Foro de Vida Independiente y fue uno de los miembros fundadores de la Oficina de Vida Independiente de Barcelona. Además, ha impulsado diferentes proyectos audiovisuales, como el documental que hemos visto esta mañana, o la película Vivir y otras ficciones, o el corto Pornos tullidos Nexos, y otro tipo de páginas web en las que pues reclama o gestiona la asistencia sexual. Y a la izquierda tenemos a Josune. Josune es la coordinadora de Xega, Xente LGTB Astur, y Josune es activista lesbiana desde el 2004 en Xega. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer dos ruedas de participación. En una primera rueda de participación, cada uno de los ponentes nos va a hablar desde su punto de vista y desde su propio activismo, como una primera intervención, descripción, análisis del problema, desde su punto de vista y de su activismo y de las tendencias. Y en una segunda rueda nos hablarán de esos retos que se plantean desde su activismo y cómo enfrentarlos, ¿Qué posibilidades tiene tanto la sociedad o desde el activismo para poder hacer frente a esos retos? Pues no sé si tenéis alguna preferencia a la hora de empezar a hablar o como... Pues mira, si quieres empezamos por Josune, que la idea... Bueno, pues nada, buenas tardes. Lo primero, gracias por invitar al colectivo Xega a participar en estas jornadas de repensar lo humano. Ahí mejor. En esta jornada sobre repensar lo humano y un poco la situación del colectivo LGTB viene marcada un poco por la aprobación de ley de matrimonio del 2005 y la del cambio registral del 2007. Esas dos leyes en su momento fueron muy importantes, daros cuenta que acaban de pasar 13 y 11 años, y desde los colectivos LGTB sí que creíamos que iba a cambiar mucho, que iba a haber un cambio social muy avanzado a partir de esas dos leyes. ¿Qué es lo que pasa? Que en la calle sigue habiendo muchísimos problemas para el colectivo LGTB. Hay un problema con la visibilidad en el ámbito laboral, en el ámbito de la educación y en la calle físicamente. Hay un informe, el Ministerio del Interior elabora cada 2 años un informe sobre delitos de odio y por homofobia tiene una de las tasas más altas. ¿Esto qué quiere decir? Que esas dos leyes, si bien sí ayudaron a facilitar la situación de muchas personas del colectivo, no son suficientes. Hay que seguir trabajando, hay que seguir incidiendo en el ámbito educativo
y hay que seguir incidiendo en el ámbito también laboral y en el ámbito de la salud. Aquí en Asturias, para eso, se está proponiendo ahora mismo una ley integral trans que acaba de pasar ahora el proceso de enmienda y que esperamos que se apruebe antes del cambio lectivo, ¿no? de las próximas elecciones. Lo que sí que vemos es que si bien la ley del cambio registral fue muy importante para las personas trans, en su momento también se está quedando obsoleta. Se necesita mucho tiempo para hacer el cambio registral, hay problemas de salud que también se alargan mucho en el tiempo y en el ámbito laboral lo que vemos y lo que recogemos en el colectivo es que sigue habiendo una problemática cuando una persona trans se visibiliza como tal en su trabajo, ¿no? Lo que pretendería esta ley sería cubrir todos esos espacios y crear espacios de protección. Y luego, a nivel estatal, hay una propuesta de una ley de igual trato para las personas LGTB, que la propuesta sería también crear espacios de protección a nivel social para intentar, pues que todo ese tema de qué pasa con las agresiones y demás, intentar evitarlo. Entonces, bueno, eso es un poco la situación a nivel legal que hay ahora mismo tanto en Asturias como en el Estado español. ¿Qué hacemos en Siega? Pues intentamos sacar aquí adelante la ley integral trans. De hecho, el año pasado todas las reivindicaciones del orgullo del 2017, del 2018 van en relación a esta ley integral y no vamos a parar hasta sacarla adelante para reforzar un poco la ley del cambio registral. Lo que estamos viendo es que hay muchos menores trans que están teniendo una problemática en los centros educativos. Las familias no saben cómo enfrentarse a esa realidad que presentan en un momento determinado. Lo bueno de la ley integral trans y la ley del matrimonio es que ya hay una generación que nació con esas leyes, o sea, ya saben que se sienten protegidas y protegidos por ellas, pero lo que estamos viendo es que no es suficiente, ¿no? SEGA también colabora con el programa de Negros ni Princesas, en el que hacemos una intervención de atención a la diversidad sexual en los centros asturianos, y el profesorado que lleva todos los años escuchando hablar de las personas trans, de la realidad trans. Digo trans porque es el colectivo más vulnerable dentro del colectivo, pues, bueno, sería extendible a lesbianas, gays y bisexuales también, pero bueno, prefiero centrarme un poco en el tema trans porque es ahora mismo una de las reivindicaciones más duras que tenemos en el colectivo. Esos mismos profesores que nos llevan escuchando pues 10 o 12 años, cuando llega una persona trans o una persona trans especializada en el centro, no saben qué hacer, no saben qué protocolos pueden usar, no saben qué hacer con los compañeros, no saben cómo centrar un poco si hay alguna problemática también con la familia, porque en el centro también pueden incidir ahí y demás, ¿no? Entonces, esta ley integral trans lo que nos permitiría sería no tener que ir caso a caso cuando hay algún tipo de problemática en un centro, sino que esa ley integral trans lo que pretende sería poder cubrir todo ese espacio, ¿no? y que ya esté regulado cómo tiene que actuar ante algún tipo de problemática que se pueda dar con las personas trans. Y yo creo que... Bueno, pues, ¿continúas, Antonio? Vale, pues desde tu posición como activista en la diversidad funcional, ¿cómo ves la descripción del problema y la situación actual? Bueno, es importante, sobre todo, situar el problema, ¿no? Para nosotras, porque habitualmente en el ámbito de la diversidad funcional el problema siempre se ha situado en las personas, ¿no? Éramos subnormales, lisiados, inválidos, no, inválidos seguimos siendo, discapacitados, eso también seguimos siéndolo, minusválidos. Entonces, esa manera de mirarnos, ¿no? Esa manera de valorar nuestra realidad siempre ha compartido dos características, ¿no? Cada una de esas palabras que nos han caído encima comparten primero eso, que nos caen encima desde no sabemos muy bien dónde,
desde un montón de gente experta en nuestras vidas que nunca ha vivido nada parecido a nuestras vidas. Y luego comparten también que giran siempre en torno a la idea de capacidad como si fuese una característica personal, ¿no? Cuando es bastante evidente que las capacidades no son algo inherente a la persona, sino que tienen que ver con la interacción de cada persona con su medio social. En cambio, no son las sociedades las que llamamos discapacitadas o minusválidas, sino siempre las personas, ¿no? Entonces ahí es donde el movimiento de vida independiente hace un giro y dice, no, está bien, cada uno es como es, ¿no? Es parte de la diversidad humana, hay cuerpos diferentes, eso hace que las cosas cotidianas se hagan de forma diferente. Por ejemplo, una forma de hacer las cosas cotidianas que es menos habitual que la mayoritaria, pero que también es real y también es humana y también es por tanto valiosa y por tanto los poderes públicos también tienen la obligación de hacerla posible, es esa forma de autonomía que consiste en hacer las cosas con las manos de otra persona, ¿no? Que es esa figura que llamamos el asistente personal. Entonces es importante entender por qué, si la acción la realiza en las manos del asistente, por qué seguimos considerando que es la propia persona con diversidad funcional quien la está haciendo, ¿no? Es decir, cuando me peino, yo me peino a mi manera, que es con las manos de mi asistente personal. Pero considero que me estoy peinando yo, no que me están peinando, porque yo tomo todas las decisiones sobre esa acción. Decido con quién lo hago, cuándo lo hago, cómo lo hago, para qué lo hago. Y por lo tanto, si tomo todas las decisiones sobre esa acción, es bastante razonable considerar que la estoy haciendo yo y que el apoyo de esa persona es un apoyo instrumental, ¿no? A veces se ve mejor cuando hablamos de un apoyo tecnológico, ¿no? Esta mañana poníamos también el ejemplo, esta silla eléctrica, por ejemplo, cuando voy por la calle, pues es bastante evidente que la silla no me pasea a mí, sino que yo paseo a mi manera, que es rodando con el movimiento de la silla. Aunque el movimiento lo hace la silla, soy yo quien pasea porque yo tomo las decisiones, ¿no? Sobre toda esa acción. Entonces eso, que lo vemos más fácilmente cuando el apoyo es tecnológico, nos cuesta más verlo de la misma manera cuando el apoyo es humano, ¿no? Pero es una forma de autonomía real que funciona de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, esa forma de autonomía siempre ha sido, digamos, puesta en cuestión o no considerada como forma de autonomía porque, bueno, porque es contraria a ciertas dinámicas que tienen que ver con la idea de productividad, ¿no? Ahí hay un tope, ¿no? que no puede sacar más beneficios, es decir, que los ritmos humanos son los que son y no puedes aumentar la productividad en ese tipo de tareas, ¿no? Entonces, siempre ha sido como puesto en cuestión esa forma de autonomía, lo cual ha hecho que se nos coloque en un lugar de objetos. Siempre hemos sido objetos sobre los cuales han intervenido un montón de profesionales que saben otro montón sobre nuestras vidas, ¿no? Y lo que estamos resituando desde el movimiento de vida independiente es justamente eso, resituar el problema, decir no. Lo que está pasando es que no estamos viendo que hay esas formas de autonomía personal que son minoritarias, pero eso, que son igual de reales, hay que respetarlas y hay que construir el entorno social, los apoyos, de manera que sean posibles esas formas de autonomía, ¿no? También, en realidad, el término vida independiente es un término histórico de los años 50, 60, y desde entonces ha evolucionado mucho, ¿no? Seguimos manteniéndolo por cuestiones históricas, pero somos muy conscientes de que cuando hablamos de vida independiente no hablamos de individuos aislados de la comunidad que hacen las cosas por sí mismos, sino que tenemos responsabilidad y control sobre los apoyos que nos permiten hacer las cosas cotidianas, ¿no? Y eso nos sitúa en una red de interdependencia que en realidad funciona para toda la ciudadanía, no solo para nosotros, pero que con nosotros es más evidente porque esa forma de autonomía implica las manos de otra persona, ¿no? En realidad cualquier otra persona también está dentro de esa red de interdependencias, ¿no? Lo que pasa es que se ha invisibilizado y parece que no está. Nos han hecho creer en ese mito del individuo autónomo que no necesita de los demás, pero cualquier acción cotidiana en la que penséis que habéis hecho hoy, pues no sé, el agua que habéis bebido no la habéis ido a buscar al río, ni la habéis recogido de la lluvia, lo que habéis comido no lo habéis cazado, ni cultivado, ni pescado, la ropa que lleváis no la habéis hecho vosotros. Bueno, todo lo que hacemos
es gracias a que hay una comunidad que permanentemente nos asiste para que podamos hacer nuestra vida cotidiana. Lo que pasa es que eso queda como invisibilizado y se naturaliza que las cosas son así. El hecho de que algunas personas necesitemos algún servicio o producto menos habitual, como esta silla, o como un servicio de asistencia personal, no es nada esencial que nos diferencie, ¿no? Es simplemente reconocerlo como parte de esa realidad humana, ¿no? Entonces, desde el movimiento de vida independiente lo que intentamos es eso, primero, resituar el problema, es decir, las personas nunca son el problema, cada cual es como es, eso no es ni bueno ni malo, es real, es humano, y a partir de ahí es el entorno social el que tiene que ser realista y asumir esa diversidad humana y organizarse de manera que sea posible estar en el mundo de maneras diferentes, conservando esa libertad individual de poder relacionarse con los demás sin vínculos de dominación, ¿no? que es lo que hasta ahora hemos vivido. Es decir, cosas que se consideraban parte de la solución, como estar a cargo de la familia o estar encerrados en instituciones, eso que se ha considerado parte de la solución, hay que darle la vuelta y asumir que es parte del problema. Porque cuando alguien vive, por ejemplo, en una institución, con todo lo que ello supone, ¿no? Vivir en un entorno en el que acceden a tu cuerpo personas que tú no has elegido que accedan a tu cuerpo, que lo ven, que lo tocan cada día sin que tú puedas hacer nada para que eso sea de otra manera, es un nivel de violencia institucional brutal, ¿no? Vivir en un lugar donde tienes que pedir permiso para entrar o para salir, donde no decides con quién convives, donde no tienes ningún espacio de intimidad. Bueno, es un nivel de violencia que si esa era la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Si esa es la solución, ¿cuál era el problema y quién lo tenía? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas hay que darle la vuelta, ¿no? Y es un poco el trabajo del movimiento de vida independiente. A partir de ahí, la cuestión es cómo hacer las cosas, ¿no? Yo creo que quizá luego en la segunda ronda podamos profundizar un poco más, pero lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de las décadas es que, en primer lugar, hay que poner en valor la diferencia, ¿no? No se trata de rehabilitarnos, no se trata de reconducirnos a un patrón de normalidad, no se trata de hacernos ser lo que no somos, no se trata de subir a la estantería más alta, coger el bote de Colacao, no se trata de subir 13 escalones cada día, no se trata de torturarnos, se trata de respetar la diferencia, valorarla como parte de la riqueza humana, como algo real. No se trata de si es mejor o peor, se trata de que es así, la vida es así, tiene diferencias. Poner eso en valor y a partir de ahí, en lugar de plantear la diferencia como un problema, que es lo habitual, ¿no? Parece que la diferencia es algo problemático y tenemos que hacer algo para resolver ese problema. El problema no es la diferencia, el problema es justamente la gestión de esa diferencia. Y lo que hemos aprendido a lo largo de estas décadas es que cuando esa diferencia se incluye en todas las dinámicas sociales, el resultado que se produce es una mejora, una transformación social que mejora ese entorno para el conjunto de la ciudadanía. Es decir, por ejemplo, en el transporte, el haber hecho transporte accesible para que las personas con diversidad funcional podamos acceder y participar en igualdad, no ha sido a cambio de que la mayoría de la ciudadanía vaya más incómoda en el transporte, sino que lo que se ha conseguido es un transporte más cómodo, más confortable y más seguro para el conjunto de la ciudadanía. Lo mismo en la educación, el ir haciendo escuelas inclusivas no se ha traducido en que para que esa minoría tenga un ejercicio efectivo de sus derechos, la mayoría tenga que estar aprendiendo menos o peor. Todo lo contrario, las escuelas inclusivas tienen más herramientas pedagógicas y mejores para atender al conjunto del alumnado. Por lo tanto, lo que hemos ido aprendiendo, igual con la vivienda, con el urbanismo, con la arquitectura, con todo, ¿no? Lo que hemos ido aprendiendo es que cuando incluimos la diferencia, transformamos ese ámbito social para el conjunto de la ciudadanía, para mejorarlo, ¿no? Entonces, poner en valor esa diferencia, ser conscientes de su potencial como motor de transformación social, y para que eso sea posible hemos aprendido también que la única manera es la convivencia. Desde la convivencia, para dejar de ser marcianos necesitamos convivir, ¿no? Esta mañana hablábamos, por ejemplo, de que seguramente la mayor parte de la gente
tiene más ideas en su cabeza de lo que es un viaje a la Luna, ¿no? Que si los trajes, que si los cohetes, que si los bolis que flotan por el aire, que si lo difícil que es hacer pipí, no sé qué. Tiene más ideas de lo que es viajar a la Luna que de lo que es tomarte un café con alguien con autismo. ¿Por qué? Porque no hay convivencia, porque seguimos encerrados en los domicilios familiares sin apoyos, porque seguimos encerrados en las instituciones, porque seguimos en esos circuitos especiales para gente especial, el centro especial de trabajo, el transporte especial, la residencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sin convivencia es imposible que ese potencial transformador del que hablábamos se lleve a cabo, ¿no? Por lo tanto, convivencia, y ahí el modelo de vida independiente es interesante por eso, porque propone convivencia, y representación cultural. Cuando no hay una experiencia cotidiana de una cierta parte de la realidad, no dejamos un espacio en blanco en nuestra cabeza diciendo, de eso no sé nada, ¿no? Aquí nadie ha ido a la Luna, pero no hay un espacio en blanco ahí. Hay un montón de cosas sobre lo que es ir a la Luna. Y eso nos lo proporciona la cultura, los medios de comunicación. Eso construye realidad. No es que la represente, es que la construye para la inmensa mayoría de la ciudadanía. Entonces necesitamos representación cultural de la diversidad funcional para existir, para ser reales para la inmensa mayoría de la población. La que tenemos hasta ahora, la representación cultural que tenemos, es muy estereotipada, muy pobre y muy contraproducente. Solamente se representa culturalmente en los medios, en los cines, la cultura, en las películas, etc. O bien el desgraciado absoluto, ¿no? Situaciones absolutamente dramáticas, que esto funciona muy bien porque todo el mundo se alegra de no ser ese, tipo, por ejemplo, Mar Adentro, ¿no? Un drama total, absoluto, la película más premiada de la historia de los Goya. O bien, en el lado opuesto, pues el gran héroe que hace cosas fantásticas, inspiradoras, y que también es muy agradecido por la gente que tener a alguien que le inspire, ¿no? En su vida cotidiana. Tipo Intocable, no sé si lo habéis visto, o ahora Campeones, o bueno, algo que te deja buen cuerpo y que todo va bien y no pasa nada, ¿no? Entonces, entre un extremo y el otro hay un vacío de representación cultural de lo que supone vivir con diversidad funcional que hay que ir construyendo, porque eso construye esa realidad y eso hace existir a la diferencia y, por tanto, también existir a su potencial de transformación social que explicábamos antes. Y ya acabo con esto. Y la última cosa que hemos ido aprendiendo también es que eso lo vamos a hacer más y mejor en alianza política con otros movimientos políticos también centrados en la defensa de la diferencia y centrados en la corporalidad, en la sexualidad, como son los movimientos LGBT, como son los movimientos de salud mental, tantos otros, ¿no? Eso lo hemos ido aprendiendo también, que tenemos discursos muy afines y esa afinidad tiene que ver con que tenemos experiencias de vida muy afines, ¿no? Hemos sufrido esa mirada, bueno, hemos sufrido y sufrimos, y sufriremos un rato más, me parece, esa mirada social que cataloga la diferencia como algo patológico y a partir de ahí tu vida se convierte en un tratamiento médico o en un circular por las avenidas de la exclusión bien apartado para no molestar a esa máquina de producir y reproducir que parece que es el mundo, ¿no? para muchos. Y ya si acaso luego entramos un poco más en cómo puede funcionar todo eso. Lo primero, muchísimas gracias a los compañeros y compañeras de la asociación y del colegio por invitarme a participar y por obligarme a pensar un poco sobre este tema. La verdad que yo me resistía, pero por una parte, más que nada, no porque no quiera colaborar, obviamente, pero porque el momento del año era malísimo para mí, y sobre todo porque no soy experta en este tema y a mí no me gusta hablar de lo que no trabajo directamente, ¿no? Lo segundo que quería deciros es, bueno, daros las gracias no solo por invitarme a participar a mí, sino por haber tirado con el Foro de Pensamiento Social ya en su tercera edición, ¿no? Yo con el ciclo de cine que hicimos en el Congreso dije una y no más. O sea que os hayáis animado no solo 2 veces, sino la tercera a
a tirar para adelante con esta iniciativa, pues bueno, es muy de agradecer porque esto requiere un montón de trabajo voluntario, casi activista, como bien sabemos. Entonces, bueno, pues os lo agradezco particularmente, ¿no? Bueno, os decía que yo no soy experta en el ámbito de los movimientos sociales. Mi escaso conocimiento sobre el tema viene de mi militancia en ellos y de mi cercanía a ellos, ¿no? Desde el movimiento estudiantil allá por la década de los 90, mi cercanía al movimiento por la insumisión, que parece que estoy hablando de hace ni se sabe, ¿no? Cuando en este país existía el servicio militar obligatorio y un conjunto de jóvenes, mayoritariamente varones, pero también algunas mujeres, optamos por poner en jaque al ejército. Por mi participación y mi cercanía al movimiento feminista y realmente, bueno, el movimiento por la insumisión y el pacifismo también, porque yo creo que yo llegué ahí más por el pacifismo y me da un poco de pena que se cerrara ese movimiento más con el tema de acabar con la mili, que luego no continuara tanto con las ideas pacifistas, aunque luego lógicamente se defendieron en otros momentos con el movimiento contra la guerra, ¿no? En Irak, etcétera, ¿no? Y ahora también con la lucha por los derechos del pueblo palestino, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero el movimiento al que estoy más cercana, porque en la academia, como os digo, no me dedico al análisis de los movimientos sociales, pero sí me dedico a las investigaciones desde la perspectiva de género, lógicamente es al movimiento feminista, al pensamiento feminista y a la práctica feminista. Y yo pues voy a hablar un poco desde ahí, que es de lo que mínimamente sé algo, ¿no? Y hablando desde ahí, en realidad los discursos que he escuchado tanto de Josune como de Antonio se acercan un poco al pensamiento feminista, porque en el pensamiento feminista sabemos mucho de diferencia, sabemos mucho de discriminación y sabemos mucho de no ser la norma social, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en este sentido sí que son un poco complementarios los planteamientos, ¿no? Yo creo que lo primero que tendría que decir para hablar de movimientos sociales es que los movimientos sociales son un agente de transformación clave, ¿no? Y eso sigue siendo así incluso hoy en día, que se han transformado tantas cosas y que estamos viviendo tantos cambios, ¿no? Yo creo que una cosa que sigue siendo real hoy es que los cambios sociales no vienen solos. Y en ese sentido, la presencia de los movimientos sociales activa el cambio social, se convierte en un catalizador de ese cambio social, tienen un papel impulsor en lo que consiste en articular las demandas sociales colectivas, ¿no? Yo creo que el gran valor de los movimientos sociales es mostrarle a la ciudadanía evidenciar que los problemas de cada uno no son problemas personales, sino que son problemas del conjunto. Y en esto el movimiento feminista jugó un papel clave, ¿no? Esta idea de lo personal es político, lo que nos está mostrando es que lo que me pasa a mí como mujer le pasa a un montón de otras mujeres alrededor, ¿no? Entonces esto, bueno, pues es un elemento muy, muy importante, ¿no? Y cuando esa experiencia es una experiencia de explotación, de discriminación, de dominación, entonces, claro, se convierte en la base para articular la demanda social. Porque mientras eso es una experiencia meramente individual, no puedo hacer nada, ¿no? Y esto creo que claramente pasa en los otros dos movimientos que están representados en la mesa. Pero cuando la experiencia se convierte en experiencia colectiva y se visibiliza como experiencia colectiva, entonces ahí tenemos el punto para empezar con la transformación social, ¿no? Y efectivamente la otra gran característica de los movimientos sociales, al menos de los que están aquí representados, es la transformación. Los movimientos sociales lo que tienen es un carácter transformador, un carácter liberador, un carácter de búsqueda de un modelo social más justo, que integre eso que no está integrado, ¿no? Y yo creo que en el caso del movimiento feminista el rasgo de transformación social es clarísimo, ¿no? El cambio de las sociedades que hemos vivido, incorporando parte de las demandas que en origen fueron demandas feministas, es años luz, ¿no? Por ejemplo,
las grandes demandas de la primera ola del movimiento feminista, que fueron el derecho al voto, los derechos civiles y políticos, el derecho a la educación de las mujeres, el derecho a la propiedad, etc., el conseguir únicamente esos derechos cambia la faz del planeta, ¿no? Y esos derechos los hemos ido logrando con diferentes niveles también, porque las sociedades son muy diferentes entre sí y el planeta es muy diverso entre sí, pero en realidad yo creo que en el siglo XX, en mayor o menor medida, los hemos ido logrando a escala planetaria y eso ha transformado el mundo. De hecho, hay historiadores como Eric Hobsbawm o sociólogos como Castells, sociólogas como Marina Subirats, que entienden que el siglo XX es el siglo de las mujeres, porque si hubiera que caracterizar por algo las grandes transformaciones que ha sufrido el planeta a lo largo del siglo XX, el elemento central, el eje conductor, ha sido el cambio en la condición de las mujeres. De principios del siglo XX a cómo acabamos el siglo XX y empezamos el XXI, hay un cambio abismal, ¿vale? Eso no quiere decir que hayamos conseguido todo lo que queríamos conseguir, pero sí que hemos sido las grandes protagonistas históricas, ¿no? Yo creo que el feminismo, en este siglo XX y principios del XXI, ha logrado transformar o ha logrado romper con un modelo social construido a la medida de los hombres. Y ya no cabe construir una sociedad en la que las mujeres sean ciudadanas de segunda. Lo hagamos como lo hagamos y lo planteemos desde la ideología política que lo planteemos. Esto ya no cabe. Este es el gran avance. Para mí, en realidad, lo que el feminismo ha logrado es situar a las mujeres como sujetos políticos socialmente. Y ya os digo, con diferencias en los diferentes países, en los diferentes modelos que configuran el planeta, ¿no? Y luego la otra gran cosa que tengo que decir, y por eso cuando me planteasteis que estuviera hoy en la mesa, rápidamente dije, vale, pero yo hablo solo de feminismo, que es de lo que sé, y encima es porque este año 2018, estamos viviendo un momento de inflexión y yo creo que eso también hay que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Desde el Me Too a la huelga feminista del 8 de marzo, a las grandes manifestaciones contra la manada y contra la violencia contra las mujeres, estas movilizaciones que estamos viviendo, no hemos tenido un precedente parecido en la historia reciente en este país. Y no solo en este país. Creo que otra característica muy interesante de este gran movimiento social o de esta emergencia del movimiento feminista que estamos viviendo en estos últimos meses es la característica hispana. Frente a las otras olas de feminismo que tuvieron un claro protagonismo anglosajón, esta ola de feminismo, el protagonismo que está teniendo el Estado español y particularmente Latinoamérica, es muy, muy llamativo. Nos estamos convirtiendo en protagonistas de nuestra propia historia. No estamos siguiendo el dictado de lo que nos dicen otras feministas de otros lugares del mundo. Estamos construyéndolo desde aquí, ¿no? Y en red, que esta es la otra gran característica que nos permiten ahora las tecnologías de la comunicación y la información, ¿no? Fijaros que ahora mismo, precisamente, la semana que viene, el fin de semana que viene, se reúne ya el comité para organizar el próximo 8 de marzo a escala estatal en Gijón. O sea que, si el año pasado la huelga feminista se organizó así como se pudo y salió como salió, y la huelga del año anterior no había tenido ni siquiera fuerza, también se había intentado, pero no había tenido demasiada fuerza, este año ya el movimiento ya está aglutinado y reunido desde octubre. O sea, esto lo que significa es que probablemente el próximo 8 de marzo vayamos a vivir algo parecido a lo que vivimos en el 8 de marzo de 2018, si no más masivo todavía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto sitúa un poco pues, una emergencia de un movimiento social que siempre estuvo ahí, con sus pequeñas organizaciones, con sus demandas, pero que ahora mismo ha adquirido un protagonismo, una fuerza y una relevancia que no teníamos desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Seguimos al mismo orden, si os parece, en la segunda intervención. Josune nos contaba al principio, bueno, pues uno de los
que parece más emergente es ahora mismo el problema de los menores transexuales, los menores trans, por englobarlo bajo el término mejor utilizado para el colectivo. Y toda una serie de cambios a raíz de legislación, etcétera, que se están surgiendo en los últimos años. Bueno, como ya nos has planteado la descripción del problema general, en esta segunda vuelta, pues los retos que se nos plantean y cómo se está planteando la solución a estos, cómo nos vamos a enfrentar a estos retos, tanto desde el activismo, desde los movimientos sociales, qué podemos hacer la sociedad en general. Lo que también vemos desde los colectivos es que antes había un miedo social a juntarse a la gente del colectivo LGTB, o a que te vieran, a que te vieran con la gente LGTB, ¿no? por la calle o en las manifestaciones. También este año, que yo creo que van como increciendo todos los años con el tema del orgullo, aparte de que hay más manifestaciones en Asturias con el tema del orgullo, cada vez hay más participación ciudadana en las actividades del colectivo LGTB y en las reivindicaciones del colectivo LGTB. Entonces, por ahí sí que estamos un poco... Yo estoy muy contenta, bueno, pues que no haya ya, que ya ¿cómo se llama? Que antes eso tenía un nombre que no me sale. No. Que ya no haya un miedo al contagio por estigma, ¿no? Que yo pueda ir por la calle con quien haga falta y que nadie tenga miedo a que piensen que pueda ser lesbiana o ser gay por acompañarme, ¿no? Quiero decir, ese miedo fue un miedo muy real hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Y era uno de los objetivos el poder crear redes sociales con otros movimientos sociales también, crear una red de solidaridad, porque al final, como decía Antonio, pues al final somos todos muy diversas y muy diversos. Como decía Mariuca en otra charla que escuché, ya la alianza de los monstruos sociales, que no entramos dentro de la norma social. Entonces yo creo que ahí sí que estamos haciendo un trabajo de hormiga, ¿no? Un poco de trabajo de esponja. No solo intentar colarnos en las administraciones para todo lo que tiene que ver con los espacios legales y sociales, sino también crear un poco de esponja en otros espacios, ¿no? En todos los espacios, antes te decía, donde podamos estar, vamos a estar, y hasta donde podamos estar como colectivo. Y eso es un trabajo como muy constante, es muy costoso, también intentar cubrir todos los espacios sociales que hay, pero yo creo que al final es una apuesta y es una inversión a fondo perdido que tenemos, que es que hay un trabajo de esponja ahí hecho y que está muy bien hecho por parte de los colectivos LGTB. Y como retos, hay una cuestión con el tema de las agresiones. El otro día mataron a una persona no normativa, porque al final no sabemos si es una persona travesti. Los medios de comunicación tenían un lío con Eli, pero mataron a una persona no normativa. Entonces, lo que tenemos que evitar es eso, todo lo que tiene que ver con las violencias institucionales también, y yo ahí tengo una gran esperanza en la vida social, sobre todo de Asturias, porque sí que es verdad que tenemos muchos apoyos y muchas redes a todos los niveles. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que ir un poco de a pocos. Pero bueno, así como algo concreto, nosotros lo que hacemos es básicamente, a nosotros nos encantaría poder sacar un montón de proyectos con todas las necesidades que detectamos, ¿no? Hacia las personas del colectivo LGTB. El problema es que no tenemos la capacidad para poder llegar. Pero bueno, yo ya me doy un canto en los dientes, quiero decir, cuando nos llaman porque alguien desde algún grupo social o desde alguna institución necesitan que les echemos una mano con algún tipo de formación o de intervención, el poder cubrir esas necesidades para nosotros sí que es muy, muy importante. Y me quedo con lo de las alianzas de los monstruos, porque al final somos monstruos y somos monstruas también. Las mujeres nos convertimos en monstruas desde que dijimos que íbamos a decidir por nosotras y que no teníamos que tener a ningún paisano detrás en ningún espacio de nuestra vida. Entonces, yo creo que es muy importante también desde el colectivo LGTB tener muy en cuenta el discurso feminista, construir también el discurso feminista desde las posturas LGTB también y desde esa diversidad, porque yo creo que más nos podemos aportar ahí
hay mucho. Y luego ya, bueno, ya si juntamos a una boyera que va en una silla de ruedas y que tal, pues yo creo que ahí sí que es importante, ¿no? Una pregunta que te quiero hacer. Hablando de los menores trans, Sí. Yo me planteo cuando un niño o una niña bueno, pues plantea esta posibilidad, ¿existe por parte de los profesionales que trabajan con los menores, ya sea desde el ámbito sanitario, desde el ámbito educativo, existe conocimiento, medios o herramientas para trabajar esta cuestión? A ver, hay un problema ahí de base, que es que son menores, con lo cual todo pasa por quienes deciden son los tutores legales. Entonces, en teoría, sí que desde los médicos, desde atención primaria ya te digo que no, quiero decir, todo se tendría que derivar a la unidad a la UTIGPA, a la unidad de atención de identidad de género de Avilés. Pero bueno, básicamente los profesionales no tienen ni idea de lo que significa ser trans y se van a enfrentarse a ninguna problemática que puedan tener una persona trans, ni desde la atención primaria ni desde el profesorado en general, me estoy refiriendo en general. No hay ningún tipo de protocolo que se pueda aplicar bueno, pues cuando una persona trans decide visibilizarse como tal, ¿no? Entonces, ahí queda mucho por hacer. Por eso ya es tan importante la ley integral trans. Poder llegar desde otros espacios también a poder cubrir esas necesidades. Sí, no sé. Bueno, Antonio nos planteaba su activismo desde el Foro de Vida Independiente. Si puedes profundizar un poco más en qué sería para ti el Vida Independiente y, bueno, ya en la pregunta que nos toca también en este segundo turno, esos retos que se nos plantean desde el activismo en la diversidad funcional y cómo podemos enfrentarlos y cómo la sociedad puede actuar para intentar romperlos o... Sí, bueno, intentaba explicar antes este concepto de vida independiente, como primero explicando lo que no es, porque es la tendencia, ¿no? Digo, es un término histórico, ¿no? Un término histórico de más de medio siglo de historia y que se ha conservado la palabra, pero el sentido se ha ido transformando. Decía que cuando hablamos de vida independiente no aspiramos a una idea de independencia que tenga que ver con hacer las cosas por nosotros mismas, ni hacerlas sin contar con los demás, ni vivir aislados de los demás, sino todo lo contrario. Entendemos esa idea de independencia como tener responsabilidad y control sobre los apoyos necesarios para hacer tu vida cotidiana. Es decir, que no sea la persona la que tenga que adaptar, amoldar su vida a los apoyos. Por ejemplo, lo que a día de hoy todavía se piensa como parte de la solución, un servicio de ayuda a domicilio. ¿En qué cabeza cabe que una persona se levante a las 9 de la mañana cada día porque lo dice el ayuntamiento y se acueste a las 7 de la tarde porque lo dice el ayuntamiento y desaparezca los fines de semana porque el ayuntamiento no tiene respuesta para que esa persona se levante de la cama? ¿En qué cabeza cabe que seas una solución que entre a tu casa de repente alguien que tú ni conoces ni has elegido y te desnude y toque tu cuerpo y lo vea sin que haya sido tu elección? ¿Cómo va a ser eso solución de algo, ¿no? Eso es el problema. Este es el problema. Este nivel de violencia institucional tan bestia, ¿no? Que es difícil buscar algo de ese nivel, ¿no? en otros grupos humanos. De una manera tan permanente, tan cotidiana, día tras día, ¿no? A veces desde que naces, ¿no? Entonces, ese nivel de violencia tan brutal, que incluso no solo se ve como una violencia, sino que incluso se aplaude como si fuese solución de algo, siempre desde la no experiencia, claro, ese aplauso, ¿no? ¿Por qué lo estás explicando esto? Ahora no sé por qué lo estás explicando. Ah, bueno, sí, por la idea de independencia, ¿no? Es decir, en esa situación, por ejemplo, de este tipo de apoyo, la persona deja de ser una persona para ser un objeto en manos de otras personas que tienen el conocimiento o, digamos que las prioridades y los ritmos de la vida no los marcan los de la persona, sino las del servicio, ¿no? Pues
te acuestas a las 7 porque hasta las 7 tenemos los contratos de las personas y no hay otra, ¿no? De los trabajadores. Y los fines de semana no trabajas porque sería muy caro, o sea, no tienes vida los fines de semana porque sería muy caro pagar a alguien los fines de semana. Y todo así, ¿no? Igual que hablábamos antes de las residencias o de otro tipo de apoyos que, como digo, hasta ahora se ven como parte de la solución y son parte del problema. Entonces, no se trata de hacer las cosas sin apoyos, ¿no? Sino de que esos apoyos estén, digamos, a tu servicio, esos apoyos se adapten a tu vida y tú tengas la libertad, la responsabilidad, el control sobre cómo utilizar esos apoyos, porque eso al final se traduce en tener responsabilidad y control sobre tu vida cotidiana. Por eso la figura del asistente personal da un giro a esa manera de enfocar los apoyos. En lugar de ser una figura del mundo de los cuidados, ¿no? Ese mundo de los cuidados que nos sitúa siempre como objetos, ¿no? Es un apoyo que tiene más que ver con el autocuidado, si se entiende bien esas formas de autonomía minoritaria que explicaba al principio, ¿no? El asistente personal no me cuida, sino que es el apoyo necesario para que yo cuide de mí mismo, ¿no? Y eso me permite tener la libertad de relacionarme con los demás sin relaciones de dominación, ¿no? Sin que me digan a qué hora me acuesto, a qué hora me levanto, o con quién vivo, quién no, quién toca mi cuerpo o quién no lo toca, sino que yo puedo tomar con libertad y responsabilidad esas decisiones. Esa es la idea de independencia, la libertad que acaba con las relaciones de dominación, pero no el aislamiento, no el no depender de los demás. Todos dependemos de todos, como explicaba antes, y esa interdependencia, que es lo único real, tiene que ser, digamos, igualitaria en el sentido que el hecho de necesitar un servicio o dos poco habituales o un producto poco habitual, pues como decía, como esta silla de ruedas o como la asistencia personal, no te sitúe en desventaja, una desventaja brutal respecto a la mayoría que tiene otras formas de autonomía, ¿no? Otras formas de hacer las cosas. Entonces, desde esa idea de independencia, que no es para aislar, sino para conectar, liberando las relaciones de dominación que sufrimos y que hemos sufrido hasta ahora, hablaba de que el potencial, digamos, de transformación social venía dado por ese reconocimiento de la diferencia como algo valioso, como algo real, como algo humano, ¿no? Y a partir de ahí que esa diferencia se experimentase en situaciones de convivencia, ¿no? Esa diferencia, si se aísla, si se segrega, no tiene potencial de transformar nada. La educación especial, en su gueto, no transforma la educación para el resto del alumnado, ni en cuanto a herramientas pedagógicas, ni la convivencia entre los alumnos con diversidad funcional y sin diversidad, ¿no? Que es otra vía de aprendizaje fundamental, ¿no? Que si se nos separa, si se nos aísla, pues es imposible, ¿no? Entonces, las dificultades que afrontamos para esa convivencia son las resistencias típicas del corporativismo, de los profesionales, que quieren mantener su modo de vida. Pues si yo tengo una escuela especial, voy a insistir en que la escuela especial es una cosa muy buena. Si yo tengo un servicio de ayuda a domicilio, voy a insistir en que el servicio de ayuda a domicilio es maravilloso, ¿no? Bueno, pues esas resistencias corporativistas, profesionales, van a estar, son comprensibles desde el punto de vista humano, pero desde un punto de vista político necesitamos tener una idea clara de qué es parte de la solución y qué es parte del problema, ¿no? Ahí va a haber una resistencia que tiene que ver con esos intereses profesionales, económicos. Pensad que hasta que se cayó el ladrillo había unas empresas de construcción muy potentes y que cuando el ladrillo cayó, cada una de esas grandes empresas de construcción desarrolló una división de atención a las personas. Éramos el nuevo ladrillo, la nueva materia prima, el insumo, para que esa máquina de producir no se parase, ¿no? Entonces, esa resistencia, ese bloqueo a otro tipo de apoyos, como la asistencia personal,
va a estar también porque hay un desplazamiento en la toma de decisiones, ¿no? Ya no son los profesionales los que deciden qué te conviene o qué no o cuándo, sino que es la propia persona la que toma sus decisiones, incluso a veces acertando, ¿no? Entonces, eso también genera muchas resistencias. Nadie quiere perder el poder de decisión, el poder sobre los demás, ¿no? Esto es algo bastante triste, pero bastante humano y bastante cotidiano, ¿no? No solo los profesionales, también las familias, etc. Se crean unas dinámicas muy perversas de dominación, de relaciones de dominación, sencillamente, en realidad, ¿no? Luego hablaba que también que aparte de esa convivencia necesaria, de que esa experiencia y la diferencia se dé mediante la convivencia, hablaba también de que necesitábamos construir realidad, construir la realidad de esas diferencias a nivel cultural, para que esto exista para todo el mundo y exista de una manera más cotidiana y más real que la que tenemos ahora, que es muy estereotipada, como explicaba, y muy pobre, ¿no? Ahí tenemos muchas resistencias, ¿no? Habría que acabar con la ONCE, habría que acabar con las campañas de tráfico, habría que acabar con TV3 y sus maratones, habría que acabar con cosas muy difíciles de acabar, ¿no? Es decir, esto a veces cuando explicas, pero la ONCE es buenísima, ¿no? La ONCE es buenísima, bueno, la ONCE es buenísima, lo que ha perpetuado es esa idea de que estamos aquí para dar pena y que a lo que nos vamos a dedicar es a vender lotería dando pena, ¿no? Y que además, o sea, para que nos hagamos una idea de lo que supone una estructura como la ONCE, cualquier niño, cualquier niña hoy en día en España que tenga necesidades de apoyo a nivel visual para estar en la escuela ordinaria, está obligado a afiliarse a la ONCE, porque la ONCE solo atiende a sus afiliados. Y el Estado ha dimitido de su obligación de dar esos apoyos y lo ha dejado en manos de la ONCE. Entonces, todo esto crea una dinámica muy perversa, ¿no? Cómo el Estado va a poner en su sitio a la ONCE dice, sí, ahí tienes 40.000 niños, a ver qué haces con ellos mañana, ¿no? O aquí tienes 100.000 trabajadores, que los tengo bastante explotaditos y tal, pero ahí están, a ver qué haces con ellos mañana, ¿no? Entonces, ha habido una dimisión de los poderes públicos que ha generado un poder fáctico tremendo que, en el fondo, se organiza sobre la caridad y la pena de toda la vida. Estilizada, lo que queramos, son anuncios bonitos que hace la ONCE, que parecen de Coca-Cola, pero el trasfondo no ha cambiado, es la Edad Media, ¿no? Las campañas de tráfico, cuando se nos coge como fantasmas y se nos agita, cuidado que os caeréis en una silla de ruedas, ¿no? O sea, aún no he visto ninguna campaña, ¿no? Pues delante de los McDonald's, de no entres ahí que te vas a poner gordo y te dará un ataque cardíaco, ¿no? Pero con nosotros todo se permite, ¿no? Y perpetúa esa imagen de la desgracia, de la tragedia absoluta, esencial, ¿no? Como sinónimo, diversidad funcional, un sinónimo de tragedia absoluta, ¿no? Incluso peor que la muerte, bueno, son bastante creativos cuando se ponen ahí. Entonces, a nivel simbólico, hablaba, por ejemplo, de TV3, la televisión de Cataluña, que ha copiado el modelo que hay, por ejemplo, en Chile y otros países de Latinoamérica. Ahí le llaman Teletón y aquí le llamamos Marató, ¿no? Que es todo el día la tele intentando dar mucha pena para que la gente dé dinero para curarnos, ¿no? Bueno, esto es terrible, ¿no? Y además recibe premios por ello y reconocimiento público y demás, ¿no? Entonces, todas estas cosas nos hacen muchísimo daño, ¿no? Entonces habría que eliminar esto, borrarlos del mapa y además generar otro tipo de representaciones de la diversidad funcional, ¿no? Esto no va a ser fácil del todo, ¿eh? Luego hablaba también, aparte de la convivencia y de la representación cultural, de la necesidad de hacer todo esto tejiendo alianzas con otros movimientos políticos, como los feminismos, que a lo mejor no lo nombré, pero desde luego es como el grueso de ello, los feminismos, el transfeminismo, lo LGBTQ, etc., ¿no? Porque eso nos va a potenciar. No se trata de sumar por ser muchos y como vamos a ser muchos vamos a dar una paliza, no. No es una cuestión de números, es una cuestión de afinidad, como decía, ¿no?
de la potencia y la coherencia que adquiere el discurso cuando reconoce esas estructuras comunes de opresión que operan sobre la diferencia. O sea, una diferencia en la orientación, en la preferencia, en la capacidad, en el género, en lo que sea, ¿no? Hay una estructura común, ¿no?, a esas situaciones. Y también, por lo tanto, cualquier cosa que avancemos en uno de los ejes va a hacer más eficaz y más rápida también la lucha en el otro eje. Todo lo que avancemos en combatir el sexismo nos va a facilitar combatir el capacitismo, porque el capacitismo también se asienta sobre que hay ese ejército de mujeres esclavas que están cubriendo de manera obligatoria los apoyos que no proporciona el Estado, que no proporcionan los poderes públicos. Por lo tanto, todo lo que se avance en combatir el sexismo va a hacer más fácil combatir el capacitismo. Y viceversa, todo lo que avancemos en dejar de ser unidades de producción para ser unidades de dignidad va a hacer más fácil que la lucha del sexismo también avance en el sentido de que no haya que jugar ese papel de la reproducción obligatoria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay varias dificultades, ¿no? O sea, el potencial es muy grande y yo creo que la cosa va a ir por ahí de manera inexorable, pero va a haber dificultades, ¿no? Dificultades que tienen que ver con la materialidad de la vida, por ejemplo, ¿no? Hablábamos esta mañana, por ejemplo, con Mariuca de esta cuestión de, vale, queremos juntarnos, pero ¿dónde nos juntamos, no? De repente, muchos espacios donde se trabaja desde los feminismos o el transfeminismo, o el LGBTQ, son espacios que no son accesibles. No son accesibles ni físicamente, ni en la comunicación. Y los espacios que son accesibles físicamente o en la comunicación son hostiles a la diferencia por estos otros ejes, ¿no? Entonces, ahí hay una dificultad primera que parece como muy elemental, pero que genera muchas dificultades, que es esta parte material difícil de resolver, ¿no? Luego también hay un decalaje muy grande del nivel de politización. Así como el feminismo, como bien decías, tiene una larga trayectoria de politización, ¿no? Aquello de lo personal es político, efectivamente, o lo LGBTQ, que se ha construido un discurso absolutamente potente desde el punto de vista político. En el ámbito de la diversidad funcional no es así. No tenemos un discurso político sobre nuestra realidad a nivel global. Empezamos a ver algunos grupúsculos, como ese Foro de Vida Independiente y poco más, pero el resto, ahí nos ha ganado la batalla el Estado muy hábilmente, y cuando en los 70 se empezó a reclamar derechos, surgieron entidades para reclamar derechos, el Estado, en lugar de combatirlas, lo que hizo fue darles recursos y ponerlos a gestionar servicios. Y han pasado de ser un medio para reivindicar derechos a ser un fin en sí mismos para gestionar servicios. Y eso ha anulado completamente el poder transformador de la mayor parte de las entidades de la diversidad funcional, ¿no? Esto es una característica muy propia de nuestro ámbito, muy lamentable y muy difícil también de combatir, ¿no? Porque hay mucha gente que está viviendo de eso, ¿no? Entonces es como difícil hacer una transformación que tenga en cuenta pues la vida de esas personas, porque si no, pues todo es muy complicado, ¿no? Y un poco ahí son como los puntos de bloqueo que veo para que esas líneas que tienen un gran potencial político pues sigan avanzando, ¿no? Y a favor, pues, cosas como este foro, ¿no? El hecho de que la academia, por ejemplo, cada vez esté más en conexión con los movimientos sociales, porque necesitamos crear un discurso nuevo también, un discurso que no venga solo desde la Torre de Marfil, solo desde la experticia académica, ¿no? Porque estas cuestiones que tienen que ver con la opresión no son solo un problema técnico. No son solo un problema técnico. ¿De qué nos serviría todo un cuerpo teórico de los feminismos escrito por hombres súper sabios, con un montón de másteres y de los de verdad? No importa. Pero por mucha buena voluntad, por mucho conocimiento técnico que haya,
si no hay una vivencia de esa opresión, ese discurso va a estar a una distancia sideral de la realidad, inevitablemente. Y lo mismo ocurre con la diversidad funcional, pero no se reconoce de la misma manera, ¿no? Sería impensable un instituto de las mujeres presidido por un hombre, pero no hay una sola institución para las personas con diversidad funcional a nivel público presidida por las propias personas con diversidad funcional. Siempre hay algún algo que no saben dónde colocarlo y lo colocan allí, ¿no? Entonces, en esa necesidad de crear un discurso propio también hay este tipo de dificultades, ¿no? Pero tenemos a favor también, por ejemplo, la legislación. En España no tenemos un problema legislativo para que el ámbito de la diversidad funcional funcione bien a nivel político. Tenemos leyes bastante buenas, ¿no? El pequeño problema es que nunca ha habido una ley de estas que se cumpla en España, desde que empezó, digamos, la democracia en España, ¿no? En los 70, sí, finales de los 70, ni se cumplió en su momento la LISMI, ni luego la Liondau, ni la ley de dependencia, ni esta cosa que han hecho ahora de la Ley General de Discapacidad, ni nada de nada. Nunca se ha cumplido una gran ley sobre diversidad funcional en este país, ¿no? O sea que no tenemos un problema legislativo, tenemos un problema... ¿Qué problema tenemos si no es legislativo? ¿Por qué no se cumplen las leyes? No se cumplen y no hay ninguna consecuencia para nadie, por cierto. ¿Por qué? Porque hay otras leyes que son más poderosas que esas leyes que salen del Parlamento. Las leyes no escritas que te dicen cómo mirar esa realidad y cómo tratarla. Y como se nos sigue mirando como niños, se nos trata como tales. Aquí lo importante es que estemos protegidos, cuidaditos, pues eso, en el ámbito familiar, encerrados en una institución, y nos parece que eso va bien, ¿no? Entonces, el problema que tenemos no es cambiar tanto las leyes escritas, que ya son bastante buenas. El problema es cambiar las leyes no escritas. Y eso tiene más que ver, como decía antes, con la convivencia, con la representación cultural, ¿no? Pero tenemos ese cuerpo legal que en principio es a nuestro favor. Tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Diversidad Funcional, que se firmó un convenio sobre derechos humanos, el primero del siglo XXI, que se firmó en la ONU en 2006 y el Reino de España lo ratificó en 2008, que es novedoso porque por primera vez hace un enfoque diciendo explícitamente que esta realidad es una cuestión de diversidad humana, no hace ninguna referencia a que haya que rehabilitarnos, tratarnos o cambiarnos, sino que esto es una cuestión de violación de derechos humanos. Hay que hacer que aquellos derechos humanos, que son los mismos para todo el mundo, tengan sentido, tengan relevancia real también para las personas con diversidad funcional. Porque ¿de qué sirve tener el derecho a la libre circulación si al mismo tiempo permitimos transportes que no son accesibles? Ese derecho queda muy mermado, ¿no? Entonces, no es crear un derecho nuevo, especial, para gente especial, sino tomar medidas para que esos derechos, que son los de todo el mundo, sean reales y efectivos también para las minorías, para las diferentes formas de autonomía, ¿no? Entonces, tener ese referente internacional, que es una ley teóricamente de rango superior y que tiene que hacer que toda la legislación española se adapte a eso, incluido la Constitución, es decir, la Constitución debe ser interpretada, bueno, ahora me corregirás, pero los tratados internacionales hacen que la Constitución tenga que ser interpretada a la luz de esos tratados internacionales, por lo tanto es una norma que debería transformarlo todo. Todo eso es viento a favor, ¿no? Pero las dificultades que iba comentando ahí no son pequeñas, ¿no? Entonces la cosa está como interesante, porque no puedes rendirte porque dices, no, pero está esto, que igual esto funciona, ¿no? Tampoco te puedes alegrar mucho porque dices, esto está muy jodido. Entonces hay una tensión bastante interesante que nos ha tocado vivir una época así como de convulsa en el ámbito de la diversidad funcional y que no nos vamos a aburrir en bastante tiempo, creo. Creo que habéis tocado dos cuestiones centrales, que una de ellas es la de las alianzas. Eso es clarísimo, ¿no? Para el feminismo también. Lo que pasa es que con el feminismo pasa una cosa, que las veces que hemos intentado alianzas con otros movimientos sociales no siempre nos ha salido bien. Porque, por ejemplo, con el movimiento obrero pues nos han relegado, ¿no? Entonces, bueno, pues algunas cosas sí, pero otras no. Entonces siempre vamos con cuidado porque sabemos cómo puede
cómo puede acabar la cosa, ¿no? Pero tenemos, yo creo que ahora mismo, una clara idea de que hay que tejer alianzas con otros movimientos sociales, ¿no? Porque además la opresión es interseccional, esto que decimos, ¿no? Tenemos claro que un movimiento que va dirigido a solucionar no ya las condiciones de vida de la mitad de la población mundial, sino la del conjunto de la población mundial, pues lógicamente tiene que incorporar la diversidad, y eso nos lleva pues a tener que tejer alianzas pues con movimientos étnicos, indígenas, diferentes clases sociales, diferentes orientaciones sexuales, personas con diferentes capacidades, etcétera, etcétera, ¿no? Esto está muy, muy claro desde el planteamiento feminista. Otra cosa es que eso es así en la teoría, y otra cómo lo hemos articulado hasta ahora en la práctica, ¿no? Que yo creo que ahí está el gran reto ahora mismo. La otra gran cuestión, que yo además lo iba a plantear también y me alegro que haya salido, es el tema del cuidado. Yo creo que ese es un reto central para la sociedad de ahora y para la sociedad que nos viene. No tenemos solucionado el tema del cuidado a escala social. Es decir, los cuidados son una cuestión que solucionan mayoritariamente las mujeres, y no tenemos una organización justa y equilibrada de los cuidados en ningún modelo social de los que tenemos por delante, ¿no? La sociedad, todas las sociedades, incluida la sueca, que a lo mejor puede ser en ese modelo de estado del bienestar el que más se lo ha planteado, cuentan con el trabajo gratuito que se desarrolla en el interior de los hogares, mayoritariamente e inmensa mayoría por las mujeres. Es decir, que hay una apropiación indebida del tiempo, del esfuerzo y del trabajo de las mujeres, con lo que supone para nosotras de sobrecarga, con lo que supone que nos afecta a nuestras relaciones, por ejemplo, en el empleo, a nuestro tiempo de ocio, a nuestro tiempo disponible para el voluntariado, etcétera, etcétera, ¿no? Y también a nuestra posición social. Y, por supuesto, un problema central en Asturias, a nuestra baja natalidad. Es decir, la baja natalidad asturiana, que ahora por fin el presidente del Principado ha visto como el principal problema social encima de la mesa, se lo llevábamos diciendo varias décadas, tiene mucho que ver con esto. Es decir, si las mujeres no tenemos solucionado el asunto del cuidado y tenemos que cargar sobre nuestras espaldas esta cuestión, no vamos a producir más criaturas para tener que cuidar a más criaturas. Eso es así, ¿no? Entonces, esto afecta a la sostenibilidad de la vida humana, afecta a nuestro futuro como sociedad, y es imprescindible repensar el modelo. Yo creo que ahí está el gran reto. Y para mí, esto debería ser regulado como un derecho. Habéis dicho las dos personas que estáis en la mesa que los derechos ya están más o menos ahí, y efectivamente en el feminismo también, pero los derechos no son suficientes. Son el primer paso, pero no son suficientes. Con que nos pongan los derechos encima de la mesa no basta. Pero en este del cuidado ni siquiera está encima de la mesa. Entonces yo creo que la primera cuestión sería plantearlo como un derecho de la ciudadanía, el derecho a ser cuidado y ser cuidada, y cómo regularlo, y el derecho a cuidar también, porque podemos querer cuidar, pero ¿en qué condiciones? No como una obligación, y menos como una obligación que nos venga derivada de nuestro sexo o género. ¿Vale? Entonces, yo creo que esta cuestión es muy, muy importante plantearla. Pero claro, plantear esta cuestión del cuidado encierra una enorme transformación social. Es decir, si tenemos un mundo en el que ahora mismo el centro de nuestras vidas es las relaciones productivas y cómo nos organizamos productivamente en esta sociedad, y todo lo demás va vinculado a eso, es decir, el cuidado va cuando yo no estoy en mi empleo, lo hago en mi tiempo de no empleo, igual que el ocio, igual que el voluntariado, pues ahora igual habría que repensar el modelo y plantear que lo que tenemos que hacer es poner a los individuos en el centro, poner a las personas en el centro, y construir un modelo social a partir de las necesidades de los individuos. Y el empleo, lógicamente, es una cuestión que tenemos que tener ahí, porque en el sistema en el que vivimos necesitamos los recursos para poder satisfacer nuestras necesidades, pero tal vez eso no debería ser la prioridad absoluta. Y yo llevo años dándole vueltas, ya lo sabéis, las que me habéis escuchado en varias ocasiones, al tema del reparto del trabajo. Para mí esto es central. Hay que repartir el trabajo. No cabe tener jornadas de 8 y más horas laborales, porque así no se puede cuidar.
no se puede ni siquiera sostener la vida humana de la persona que está trabajando, porque ese modelo de relaciones laborales viene de la industrialización y viene de un modelo familiar en el que una de las personas de las familias se ocupaba del cuidado a tiempo completo en el interior de los hogares. Ese modelo ya no es el modelo familiar que tenemos en este país, ni siquiera en la mayoría de los países de nuestro entorno. Si eso se ha transformado, no entiendo por qué no hemos transformado esta cuestión, ¿no? O sea, esto nos lleva a esta idea que desde los estudios feministas hemos cuestionado muchas veces, que es la doble y la triple jornada de las mujeres. Es que no podemos seguir así, estamos todas agotadas, no podemos más. Y lo que hemos decidido unas cuantas es parar la tasa de natalidad. Se para, pero claro, ¿a qué nos lleva esto? A envejecimiento de las sociedades, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que yo creo que el tema del cuidado para mí es imprescindible y es necesario darle una vuelta. Junto a esto, ¿qué otros retos veo claves, ¿no?, en el asunto feminista? Bueno, yo creo que hay una demanda feminista clásica que no hemos logrado, que es el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Hemos avanzado muchísimo, pero que en este país el aborto sea una cuestión que todavía está encima de la mesa, es que a mí no me cabe en la cabeza. O sea, si me llegan a decir como analista social en la década de los 90 que íbamos a tener antes el matrimonio entre personas del mismo sexo que el regulado del derecho al aborto en plan serio, nunca me lo hubiera creído. O sea, es impresionante, ¿vale? Y no quiero decir, me parece fundamental que se haya regulado ese derecho civil, pero yo pensé que algo que afectaba al conjunto de las mujeres en edad reproductiva iba a tener una regulación previa, ¿no? Y las regulaciones que tiene pues son, si hablabas de minoría de edad para el caso de las personas con diversidad funcional, pues en el caso de las mujeres es prácticamente una cosa similar, ¿no? Nos dicen cómo tenemos que parir, cómo no, y etcétera, etcétera, ¿no? La otra cuestión clave, lógicamente muy vinculada a la desigualdad y a la discriminación, es el tema de la violencia. Esta es una cuestión que se ha avanzado mucho institucionalmente, legislativamente, pero claro, es una problemática que no ha sido puesta en la agenda política hasta la década de los 90 del siglo XX. Entonces, es una cuestión de antes de ayer. Hasta ese momento eran crímenes de honor, cuestiones vinculadas a la familia, cuestiones privadas que se daban en el interior de los hogares sobre las que no podíamos decir nada y donde no había que meterse. Entonces, que esto se regule, pues, y que empecemos a considerarlo como un problema serio es una cuestión de antes de ayer, y hemos avanzado lo que se ha podido, pero realmente no se ha avanzado mucho. Y aquí pasa también, como lo que comentabais, pues que hay mucho asistencialismo, efectivamente. Es que el Estado algunas cosas las plantea, pero otras las delega en el tercer sector, ¿no? Si en el caso de la diversidad funcional la ONCE es el elemento fundamental, pues yo diría que en el caso de la violencia la Cruz Roja. Y no es por nada, pero en fin, a lo mejor esto hay que empezar a pensarlo, ¿no? En lo vuestro también. Entonces, este modelo asistencialista a lo mejor no es el mejor modelo, ¿no?, para plantear cómo tenemos que garantizar cuestiones tan serias como que no se maten a las mujeres en este país, como garantizar la vida y la dignidad humana de la mitad de la población, ¿no? Creo que lo habéis también mencionado. Hay otra serie de retos que tenemos ahora mismo como sociedad, que son cuestiones más bien identitarias y que con el tema de la diversidad sexual también aparece, pero también habría otros derechos, ¿no?, otras cuestiones vinculadas a la diversidad étnica, a la diversidad lingüística, a la diversidad funcional, etcétera, ¿no? Bueno, pues que esto también en realidad es un poco lo que decíais antes, ¿no?, cómo integrar la diversidad, porque no somos un planeta de personas iguales. Si todos y todas fuéramos iguales, no tendríamos el problema de la desigualdad y la discriminación. Como somos diversas, ahí se plantea el reto de la igualdad. Pero la igualdad no significa identidad de trato. No significa que todos tengamos que ser idénticos. Para tratar de manera igualitaria, muchas veces hay que tratar de manera diferente. Entonces, esto es otra cuestión que parece una paradoja, pero que hay que repensar, ¿no? Y luego yo diría que el otro gran reto feminista para mí es el papel de los varones en esta sociedad. Si os decía hace un momento que el siglo XX ha sido el siglo de las mujeres y el siglo en el que las mujeres hemos dado un paso a escala planetaria a años luz de lo que fueron los siglos anteriores, probablemente el siglo XXI debería ser el siglo en el que los varones asuman su responsabilidad y empiecen a desarrollar masculinidades no opresoras,
nuevas masculinidades, nuevas formas de afrontar los cambios sociales, el desarrollo de los valores del cuidado. Los cuidados son fundamentales para la sostenibilidad de la vida humana. ¿Qué hacen los varones que no asumen su responsabilidad ahí como grupo, ¿no? El rechazo de la violencia. Algunos ya lo empiezan a hacer, pero el hecho de que mayoritariamente la violencia social la ejerzan varones, y ya no estoy hablando únicamente de la violencia de género, sino la violencia en todas sus formas y todas sus magnitudes, ¿no? Los homicidios, las violencias que se dan en la calle, las violencias que se producen con los colectivos sexualmente diversos, etcétera. Eso hay que empezar a planteárselo. ¿Por qué esta asignación o este rol de la violencia masculina tan fuerte, ¿no? Y tan vinculado, por ejemplo, al poder? El tema del poder me parece otro de los elementos y de los debates centrales que hay que afrontar y que hay que abordar, ¿no? Hay que repartir el poder, hay que hablar o hay que empezar a plantearnos formas de relación más equilibradas, más horizontales, menos jerárquicas, y yo creo que ahí los varones tienen un papel que jugar, ¿no? Y en definitiva yo diría que, de la misma manera que os decía hace un momento, que para mí el siglo XX fue el siglo en el que las mujeres nos hemos afirmado como sujetos políticos, para mí lo que me gustaría al acabar este siglo, que no veré, pero que, bueno, con los años que vamos a vivir, lo mismo voy a ver un buen cacho del mismo, a mí me gustaría que el siglo XXI fuera el siglo de la ciudadanía plena de las mujeres. Yo creo que ese tiene que ser el gran reto de futuro, ¿no? Y si trabajamos en esa línea, y también comparto justo lo que dijisteis, no solo va a ser bueno para las mujeres, vamos a lograr una sociedad más justa, más habitable, más sostenible. No es solo bueno para las mujeres, es bueno para el conjunto de la sociedad y también para el conjunto del planeta, que no hemos hablado mucho, pero otro de los grandes movimientos sociales ahora mismo es el movimiento ecologista, y es un movimiento que está planteando cómo el lugar en el que vivimos no puede seguir de la misma manera. Tenemos un modelo productivo que está acabando, que está llegando al límite de la capacidad de este planeta, que está agotando los recursos naturales, que está acabando con nuestras fuentes de vida. Probablemente el tema del agua ahora vaya a ser el gran reto de futuro, ya está empezando a verse, ¿no? Nos vamos a quedar sin agua como sigamos así, y sin agua no sobrevivimos. Entonces, bueno, hay que empezar a darle vueltas a todas estas cuestiones, y todo esto está muy, muy vinculado, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que nos queda a partir de ahora es ver cómo articular esas demandas colectivas para lograr que todo esto que ya tenemos en la cabeza acabe conformando un modelo de sociedad más digna y más habitable para el conjunto de los seres vivos que estamos aquí, ¿no? Que hemos tenido la suerte de estar aquí y ahora. Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa más ahora a todo el debate. Y si no, pues yo creo que damos paso al público a que participe, y que puede ser también un debate muy rico. Podéis preguntar o añadir lo que queráis a lo que han dicho los ponentes. Bueno, buenas tardes. Yo la pregunta que planteaba con todos los ponentes era que hablábamos de un cambio social, pero realmente también se había comentado alguna pincelada del tema de la educación, y qué relación hay con las escuelas, con los centros educativos, con las generaciones venideras. Si hay alguna relación, porque muchas veces, por ejemplo, yo la situación que se me plantea es que hay una desconexión total. O sea, no se trabaja de forma independiente, y la sociedad que hay actualmente no se ve reflejada en el modelo educativo que tenemos. Y si no hay una demanda por parte de los centros, una demanda específica, no llega la información y no llega la formación también tanto a los profesionales que trabajan en ello como a los propios a los alumnos. Entonces, la pregunta en sí es si realmente hay algún proyecto de trabajar desde el principio, desde la educación, que sería la base. Bueno, no sé,
Yo hablaba antes en la intervención de la educación inclusiva, ¿no? Pensando en una escuela donde todas las niñas y los niños, sean como sean sus cuerpos o como funcionen sus mentes, convivan, ¿no? en ese proceso educativo, explicando que eso era bueno no solo para esas minorías, sino para el conjunto de la población, ¿no? Yo creo que en eso tenemos que tener como muy presente algo simple, que es que sobre la importancia de empezar ahí, ¿no? Porque las niñas, los niños no hacen lo que les decimos que tienen que hacer, hacen lo que nos ven hacer. Entonces, por mucho discurso que les soltemos sobre derechos humanos, sobre diversidad y sobre lo que queramos, si ellos lo que ven es que, llegada a una cierta edad, cogen al raro y lo sacan de allí y lo llevan a un sitio donde no lo vuelven a ver nunca más, ya han aprendido todo lo que tenían que aprender sobre la diferencia. Hay que intentar parecer normal. A los raros no les va bien. Y eso va a ser más poderoso que cualquier discurso, cualquier curso, cualquier cosa que queramos hacer, ¿no? Es decir, que en esa convivencia cotidiana que empieza en la escuela se cuece un poco todo, ¿no? Por eso es tan fundamental. Está habiendo movimientos de regeneración pedagógica muy potentes, ¿no? La experiencia de las escuelas libres, no sé aquí, pero por ejemplo en Cataluña, cada año se multiplica por 3, por 4 el número de escuelas libres que se están poniendo en marcha. Proyectos muy transformadores que, por ejemplo, eliminan la organización por edades del alumnado, que se trabaja por proyectos, que no hay asignaturas. Es decir, se está moviendo realmente, está habiendo un movimiento potente a nivel educativo, ¿no? También la generación del propio conocimiento y el compartir el conocimiento es algo que se ha transformado de una manera brutal en muy poco tiempo, de una manera muy acelerada, ¿no? Entonces, todo eso está haciendo repensar también cómo trabajamos para que en esos cambios tan acelerados de cómo se genera el conocimiento y cómo se comparte, surjan personas con suficiente criterio, con suficiente espíritu crítico para de toda esa información poder entender qué es importante y qué no, ¿no? Entonces yo creo que movimientos en ese sentido está habiendo, pero otra vez también hay muchas resistencias, ¿no?, a esto. Entonces ahí es donde creo que hay que identificar los puntos estos de resistencia y trabajar en ellos, ¿no?, que muchas veces tienen que ver con hacer perder el miedo a las familias, ¿no? Entonces un proyecto de escuela libre que es muy bonito y muy pedagógico y que todo pinta muy bien, pero las familias están a preguntar, pero cuando acabe va a poder ir a la universidad, ¿no? Entonces, claro, todo esto al final tiene que conectarse con esta organización social basada básicamente en la idea de productividad, ¿no? Entonces, no va a ser fácil, ¿no?, que deshacer esos puntos de bloqueo, porque tienen que ver con el miedo de las familias a que al final no estén haciendo lo mejor para sus hijas o para sus hijos. Entonces, bueno, como experiencia sí que está habiendo todo un impulso de esas cuestiones, pero si no se trabaja al mismo nivel, si no se sigue avanzando en poner en cuestión, como decía, por ejemplo, la compañera, que el trabajo no sea el centro de la vida, ¿no?, sino que las personas lo sean, que eso tiene muchas implicaciones a todos los niveles, pues es difícil que esas experiencias también acaben siendo efectivas, ¿no? Josune, ¿quieres decir algo? Sí. Bueno, con el tema de la diversidad sexual es muy fácil. Creo que la educación sexual en los centros educativos deja mucho que desear porque no existe. Entonces, claro, a nosotros lo que sí vemos es que llegamos muy tarde, o sea, entramos en secundaria, pero fácilmente se puede empezar a trabajar desde infantil, desde primaria. Es muy fácil trabajar todo lo que tiene que ver con la afectividad y con la sexualidad. Pero bueno, hay un miedo a salirse un poco de... Claro, es que si te quieres salir de la norma, los
pues como dice Antonio, los centros educativos son normativos completamente, entonces incidir ahí es muy complicado. Esto es lo que detectamos en adolescentes de 15 y 16 años, es que el machismo está volviendo. Hubo una temporada así que se hablaba mucho de micromachismos y de neomachismos y de no sé qué, pero está volviendo otra vez el rollo patriarcal de control de los chicos hacia las chicas, pero yo es que veo como gente de 15 años que queda asustada. Entonces, claro que deja mucho que desear. Nosotros, a ver, hacemos la intervención hasta donde podemos, evidentemente. Si hay un profesorado, sobre todo maestras de primaria y de infantil, que sí buscan una autoformación en cuentos que hablan sobre la diversidad y la no normatividad, sobre todo sobre las familias diversas, que es mucho más fácil con el tema de tener dos mamás o dos papás o una mamá o un papá. Intentan un poco enfocarlo y poner un poco ahí su semilla, a ver si florece y germina un poco, ¿no? Pero es algo que, quiero decir, no entra dentro de lo académico. Es un trabajo personal que pues lo toman como algo sensible, una sensibilidad que tienen personal hacia el tema. Pero bueno, es que claro, para hablar de diversidad sexual, primero hay que tener educación sexual y la verdad es que es complicado. Porque tienes que hablar desde las relaciones sexuales, desde ahí hacia adelante, ¿no? Tienes que empezar a hablar de muchas cosas. Y yo ahí sí que veo que es muy importante el tema de los referentes. Que sea yo quien vaya a hablar yo de mi realidad, ¿no? Sí, hay una cosa que pasa cuando hay un grupo que es cerrado, que cuando te pones a hablar de algo que no te afecta directamente, lo conviertes en lo otro y en la otra edad, que puede ser con muy buenas intenciones, intentas hacerlo de manera muy pedagógica, pero al final lo acabas dejando fuera, ¿no? Y muchas veces, sobre todo con el tema LGTB, muchas veces no sabes con quién estás hablando y tenemos la manía de dar por hecho que todos somos heterosexuales y bisexuales y demás. Entonces ahí sí que yo creo que el tema de los referentes es muy importante. Bueno, yo creo que desde el feminismo, evidentemente, la escuela y la educación juega un papel central, porque juega un papel central en la configuración de los roles de género de las personas. No es el único elemento socializador, eso también es cierto, y lo que nos encontramos ahora mismo es con un currículum que no incorpora estas cuestiones como debería. Es decir, hubo unos intentos de coeducación que no se han llevado claramente, las normas, las leyes de educación no incorporan esto del todo y al final lo que pasa, yo creo, tanto en primaria como en secundaria y en universidad ya os cuento ahora, es que todo depende del voluntariado del profesorado. Es decir, no es una cuestión institucionalizada. Y esto sí debería formar parte, ¿no? Y tal vez habría que repensarse claramente el modelo educativo, es decir, en qué contenidos estamos dando, por qué esos contenidos son importantes. ¿Deberíamos estar formando en otro tipo de contenidos que son vitales para la vida de las personas? La gente sale de la escuela sin saber hacer cosas básicas para su funcionamiento cotidiano como individuo y para su funcionamiento social y su relación con los otros y las otras. Entonces, yo creo que podría jugar un papel mucho más interesante. Ya os digo, tampoco es el único agente socializador, luego está también la familia, está el grupo de iguales, están los medios de comunicación, bueno, en fin, tenemos muchos más agentes socializadores, como sabemos, ¿no? Pero ahí hay un juego que hacer, ¿no? Y luego, lógicamente, lo que llamamos también el currículum oculto, ¿no? Lo que decía el compañero, de lógicas que se dan en el aula, en el patio, en la relación con los y las demás. Eso no puede escapársenos tampoco porque son centrales. El ejemplo claro es si los nenes de 4 años o 5 ocupan todo el patio y las nenas se tienen que quedar en los márgenes, pues ahí también nuestro aprendizaje es claro, no somos las centrales del patio, ¿no? Ese espacio no es nuestro y vamos a estar relegadas a... Entonces, bueno, pues eso no se podría estar dando y sin embargo se da. No hay más que pasar por cualquier patio a la hora del recreo y ves claramente qué lógicas de ocupación del espacio hay ahí, ¿no? Y en el caso de la universidad, pues nos pasa un poco lo mismo. Los estudios de género
Son unos estudios muy restringidos. Con Bolonia lo que ha sucedido es que hemos tendido a la troncalidad. Eso ha hecho que las asignaturas optativas hayan quedado muy en los márgenes y las asignaturas de género estaban en la optatividad. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos fundamentalmente en los estudios de máster. Es decir, que las estudiantes, y los estudiantes, muchas veces pueden salir de la universidad sin haber visto ni una sola palabra de incorporación de perspectiva de género en nada de lo que vayan a hacer en el futuro. Solamente quienes tienen conciencia, quienes tienen un poco de interés, deciden cursar uno de los escasos másteres que tenemos en el país. En el caso de la Universidad de Oviedo, afortunadamente, tenemos 3 programas muy exitosos y muy antiguos. Este año tenemos 40 estudiantes de primer año de máster matriculadas, que estamos asombradas, nunca nos ha pasado tal cosa, siempre rondábamos entre el 15 y 20, 25, pues este año tenemos 40, yo creo que es efecto de todo esto que os he contado a lo largo de la tarde, y eso está muy bien porque se convierten en verdaderas agentes de cambio. Aquí tenemos a una de las egresadas, yo he sido otra de las egresadas del segundo año, que hubo programa de máster en esta universidad sobre esta cuestión, pero claro, no es suficiente. No es suficiente, no deberíamos tener a las personas escuchando por primera vez hablar de estos temas de forma institucional con 20 años o con 20 y algo años, que es cuando entras en el máster, ¿no? Yo la primera clase de género que recibí formal, que fue en la Universidad de Londres, casi me caigo de la silla. O sea, no me podía creer que eso en lo que yo había militado tuviera rango de estudio científico, que estuviera estudiado, que estuviera sistematizado y que pudiera estar entendiendo todo aquello del derecho al voto, que fue la primera clase que me dieron sobre el derecho al voto, sobre la primera ola del feminismo, ¿no? O sea, cuando eso te sucede es que no das crédito, y sería un aprendizaje vital, porque yo hasta ese momento no me había enterado de que había habido, siendo militante del movimiento feminista, una producción científica y una producción política por parte de las mujeres en el siglo XVIII del nivel que tuvimos. Y probablemente, si no habéis leído sobre este fenómeno, pues os pasa un poco lo mismo. Entonces, ¿cómo lo vamos a explicar si no lo hemos sabido? Porque eso está oculto y otro te lo explican y te lo ponen delante, o no lo vas a ver, ¿no? Para otras feministas, colegas con las que he comentado a veces estas cuestiones, me decían, algunas de las feministas de los 70 de aquí, que para ellas el texto fundacional había sido El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, ¿no? Pues para mí ese sí fue el texto que leí previo yo cuando empiezas a querer leer algo sobre el fenómeno. Pero para mí, la primera clase que me dieron de feminismo, esa fue la clase. O sea, la clase más importante de mi vida fue esa clase, por lo relevante que tuvo, ¿no? Entonces, vital, fundamental. Has tocado uno de los ejes centrales para poder transformar. Buenas a las 3. Bueno, yo, como hablasteis, llevamos todo el día, ¿no? Ya, desde por la mañana, hablando sobre el tema de la diferencia, ¿no? Y de incluir la diferencia, me sale mucho como de aliarnos, cada vez vamos a ser más diferentes, pero esto también va a generar contradicciones dentro de nuestros propios movimientos, ¿no? Entonces, quería preguntaros un poco cómo pensáis gestionar las diferencias dentro del propio movimiento de monstruos, como por hacer así un conjunto, y las propias relaciones de poder que se van a generar, o que ya se están generando, ¿no? O que se generan porque el poder funciona así, dentro del propio movimiento de monstruos o feminista, o cada una un poco en particular dentro de lo suyo, ¿no? Las relaciones de poder dentro de los feminismos, dentro de lo LGTB, dentro de la diversidad funcional, y a la vez en esta alianza un poco utópica que nos estamos montando aquí hoy por la tarde, cómo vamos a gestionar estas propias diferencias y las jerarquías que se van a acabar imponiendo entre las participantes. Pues como se pueda. Si es que es lo bueno que tenerlo claro.
A ver, lo bueno que tiene lo que no es normativo es que cada una y cada uno viene de su casa con su idea de cómo tiene que cambiar el mundo, quiero decir. Y hay una parte que es colectiva, que evidentemente vas a intentar buscar esas alianzas, y va a haber otra parte que no. Yo cuando estaba hablando ahora, Sandra, del tema del feminismo, hay una parte del feminismo que yo no quería tocar ahora porque no creo que sea tu parte, pero bueno, hay una parte del feminismo a la que le meterle caña, que es el rollo TERF, que no asume el tema trans dentro de tal. Sí, sí. Entonces, yo una complicación interna, quiero decir, pues es muy fácil, con las mujeres TERF, pues no se trabaja, ya está. Quiero decir que ellas tendrán una línea de trabajo de lo que ellas creen desde su manera de construir el discurso, que hay muchas cosas que son válidas, evidentemente vamos a invalidar las posturas que puedan tener en otros espacios, pero evidentemente no llevan razón en la manera que tienen de plantear el tema de las mujeres trans dentro del movimiento feminista, porque además en España, o sea, bueno, en España no, lo ves en el Facebook. Bueno, perdonar. A ver, el movimiento TERF es un movimiento, yo no sé cómo se dice en inglés, es un movimiento de feminismo radical que viene de los años 60 y 70 y que no admite, en esencia lo que hacen es no admitir a las mujeres transexuales dentro del movimiento, porque entienden que no son mujeres y entienden que es una especie de entrometerse y de invasión al espacio feminista, del discurso feminista, incluso el espacio físico feminista también, ¿no? Yo estoy muy enfadada con esa parte del feminismo, quiero decir, me parece primero, desconocimiento de lo que significa ser una mujer transexual. Me parece que hay detrás un tema de embrismo muy fuerte, con lo cual, quiero decir, en el siglo XXI, que con todo lo que hay, con todo el discurso que hay sobre los cuerpos, que sigan diciendo que la testosterona es la que manda, ya no en las mujeres transexuales, sino también en los hombres, quiero decir. Me parece muy fuerte. Y me parece muy injusto, porque además es que hablan desde el desconocimiento. Lo que pasa que es muy difícil abrir una línea de debate. Primero, yo no discuto en redes, no me vais a ver nunca meterme en una discusión de TERF, aunque la siga ahí, para ver lo que hacen y lo que no, porque me parece que las redes es una pérdida es perder la comunicación, es una pérdida de tiempo, porque no llega la comunicación como tiene que llegar, ¿no? Creo que hay que sentarse y debatir. Pero bueno, quiero decir, con la gente con la que no cuadras, pues no cuadrarás en los espacios, quiero decir. Pues llega cuando toda la movida con el Gallardón, con el tema del aborto y demás, Siega salió a esas manifestaciones, a todas, quiero decir. Y entonces el movimiento feminista, evidentemente, vamos a coincidir y vamos a apoyar en todo lo que podamos. El 8 de marzo, el 25N, desde nuestro discurso propio también, con el 25N también qué pasa con las personas, con las parejas de personas del mismo género, en el que también hay maltrato y no se contempla tampoco dentro de la ley de violencia de género. Entonces, en lo que tengamos que compartir con el movimiento feminista, igual que dentro de los colectivos LGTB también hay mucho lío con todo lo que tiene que ver con las diversidades, hay mucho lío, pues en lo que tengamos que coincidir, porque yo creo que eso es una cuestión de madurez social y de madurez también activista, en lo que tengamos que coincidir, vamos a coincidir y nos vamos a apoyar. El objetivo, evidentemente, y el mismo para todos. Lo que nos diferencia va a ser el camino, porque también venimos desde construcciones y discursos diferentes. Pero en lo que tengamos que compartir, lo compartiremos, y lo que no, no. Y ya. Si es que no tiene más. Y cuando tengamos que tirar las piedras, nos las tiraremos. A poder ser, yo haría hay también una cuestión de tirarnos de manera interna, o sea, quedar y tirarnos las piedras que nos tengamos que tirar. Pero no tiene mucho sentido tampoco que yo me enfrente con las TERF a nivel público, quiero decir, porque creo que a nivel público lo que tenemos que es unirnos para ciertas cosas, sobre todo cuando matan a mujeres.
Y ahí yo creo que ni TERF, ni LGTB, ni nada, o sea, hay que salir. Y para mí eso es una cuestión de madurez activista, pero bueno. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas. Las alianzas, me da la sensación que en este nuevo mundo van a ser alianzas puntuales y van a ser en lo que nos une, no en lo que nos divide. ¿Vale? Y esto ya aparece. Fijaros que hay debates muy potentes, por ejemplo, el de la prostitución u otros, y eso no configura una serie de alianzas en aquellos grupos que están unidos por ese fenómeno, pero no en aquellos otros que generan cierta división, ¿no? Pues, por ejemplo, con lo de los vientres de alquiler o cosas de estas, ¿no? Creo que eso es lo primero. Y lo segundo, muy importante, creo que tenemos por delante algo que no dije, pero que ahora, a raíz de la pregunta, parece claro, que es el reto organizativo. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Qué tipo de estructura tendríamos que estar pensando para ser capaces de llevar a la práctica esta agenda que parece que es bastante común y que si la debatiéramos más seguro que se enriquecería y aparecería más o menos estas líneas que estamos apuntando? Pues eso es un verdadero reto, porque lo que tenemos ahora mismo delante, encima de la mesa, son muchos grupos pequeños y fragmentados, aunque estén unidos o quepa la unidad en momentos puntuales a través de las redes sociales, etcétera, ¿no? O sea, esto es la parte buena de la red social, que ahora mismo podemos lanzar una demanda e inmediatamente esa demanda se hace colectiva, masiva, etcétera, ¿no? Puede llegar a serlo. Pero claro, ¿y el grupo? ¿El grupo que la lanza? Pues es un minigrupo normalmente, muy fragmentado, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí esta va a ser la clave. Hace unos meses tuve la oportunidad de entrevistar a Jo Freeman, que vino a la Universidad de Oviedo. Creo que la conocéis, muchas personas. Es una activista social estadounidense que estuvo en la base del movimiento por los derechos civiles, trabajó con Martin Luther King y luego estuvo en la base de la fundación del movimiento feminista de la década de los 70, ¿no? Ella escribió un artículo famosísimo que se tradujo luego a muchas lenguas que se llama La tiranía de la falta de estructuras. Exacto. Ese es el tema ahora mismo. Es que tenemos el mismo tema encima de la mesa. Entonces, las relaciones de poder, salvo que establezcamos formas organizativas con las que tratemos de romper con eso y no ignoremos el problema, vamos a reproducirlo porque tenemos el mismo tipo de grupo organizativo que yo vio en los 70, ¿no? Yo le planteé esto, le pregunté por esto en la entrevista y lo que me dijo fue una cosa muy, muy interesante. No había sido todavía el 8 de marzo cuando la entrevisté, sí estaba el Me Too encima de la mesa y las manifestaciones anti-Trump por parte de las mujeres y el protagonismo de las mujeres en Estados Unidos con todo esto, y ella me dijo que entendía que lo que teníamos ahora mismo eran las bases para una nueva oleada de movimientos sociales, que en su opinión estas oleadas de movimientos sociales no vienen solos, es decir, no es únicamente el movimiento feminista el que está en una ola de emergencia, sino que cuando la ola es de verdad son muchos movimientos sociales a la vez, ¿no? Como sucedió en los 60, y que en esa ola seguramente iban a surgir nuevas estructuras organizativas. Bueno, pues yo espero que esas estructuras organizativas, a ver si se van estableciendo, que realmente logren limar esas relaciones de poder para no reproducir en la fundación de algo transformador lo que estamos diciendo que no queremos de la sociedad de la que venimos. Pero también es muy difícil cuando partimos de una sociedad determinada, con unas relaciones de poder determinadas, donde hemos sido socializadas así, que seamos capaces de subvertir eso en el proceso, ¿no? Pero bueno, por ahí está la cosa. Hombre, yo creo que también que en el tema de lo que dices de las relaciones de poder, hay una cosa que está pasando ahora, sobre todo con el tema ya pasó cuando salió el juicio de la manada. Salió a las 3 de la tarde y a las 7 ya había convocados un montón de historias y hubo un movimiento en Gijón. Se llenó la plaza del Parchís y se acabó haciendo una marcha hasta el ayuntamiento. Quiero decir que al final a lo mejor no necesitamos tantas estructuras y lo que necesitamos es de verdad denunciar lo que está pasando y sensibilizar, lo que os decía antes de las esponjas, sensibilizar al conjunto social. Sí.
Entonces, este es el planteamiento que yo me hago, ¿no? O sea, con la manada que está aquí, que es una chica de aquí, que podríamos ser cualquiera de las básicas que estamos aquí, hay una respuesta rápida e inmediata. Sin embargo, cuando estaba más lejos de la realidad cotidiana en la que vivimos, no hay una estructura tan grande que apoye de repente a un montón de mujeres violadas por ahí y vos también, ¿eh? Una cosa te diría yo con esto. Cuando a la chica de la manada la violaron, la respuesta no fue así. Quiero decirte que ese caso del campo de Fresas fue ese punto. Ahora, si eso ya reiterado se va cociendo, etcétera, etcétera, probablemente la respuesta pudiera llegar a ser, aunque yo también veo la otredad que tú dices, ¿vale? Eso es evidente. No, la respuesta no es igual si tú te sientes igual o no te sientes, no te identificas, eso está claro. Pero yo creo que también hay que ver eso. Quiero decir, con otras muchas violaciones de otras chicas con las que nos podríamos haber identificado, no hubo esa respuesta, ¿no? Además, tú date cuenta cuánto tiempo se lleva denunciando el tema de los Sanfermines, de lo que está pasando. Se lleva años con tal. El tema de los campos de fresa, aparte que no nos gusta a nivel social saber que hay un montón de gente que está trabajando en el campo semi-esclavizada porque no nos gusta y todo el mundo sabe lo que pasa en el ejido, quiero decir que es que lo sabemos, que se sabe y que no hay esa respuesta social que tú dices con respecto al tema de la manada. Claro, es que la manada hubo hay mucha sopa cocida ahí. Sí. Mucho tiempo, no se permitió más en medios de comunicación porque también era muy morboso, no cayó en el olvido esa noticia. Y a ver, yo trabajo en un bar y la gente estaba pendiente de lo que iba a pasar en ese juicio. Entonces, quiero decir que el tema de las trabajadoras, claro, ahí el tema es que fue todo como muy inmediato, pero no se mantuvo no fuimos capaces de mantener la denuncia en el tiempo. Porque si hubiéramos mantenido sí que hubiera salido más cosas y sí que tal. Bueno, me están diciendo ya que cortemos, que ya vamos fuera de tiempo. Bueno, pues nada, simplemente daros las gracias por estar aquí. Bueno, muy interesante todo. Y bueno, pues queda por decir que esperemos grandes cambios tanto desde el movimiento feminista, el movimiento LGTB y desde la diversidad funcional. Y solo ya acabar con la frase que da por nombre a este foro de pensamiento social: repensar lo humano, pues que nos sentemos a veces a pensar en nuestras sociedades y que nos quedan otras 2 mesas de este foro, el próximo día 2 de octubre, aquí mismo a las 7 de la tarde, y dedicada a la tecnología. El día 3 de octubre a las 7:30, en ese caso, hablaremos sobre el consumo colaborativo. Os esperamos aquí y seréis todos bienvenidos.